Doy gracias al Señor por permitirme compartir una vez más la palabra de Dios con cada uno de ustedes. Un viernes como hoy, hace 2000 años atrás, fue el día más difícil en la vida de Jesús. En las últimas horas habían ocurrido demasiadas cosas juntas, situaciones muy intensas, fuertes. Recordamos la agonía en Getsemaní. Dice el evangelista que las gotas de su sudor eran como gotas de sangre, mostrando la intensidad del momento que vivía. El pasaje nos cuenta que en Getsemaní él comenzó a angustiarse, a entristecerse en gran manera y dijo a sus discípulos: mi alma está muy triste hasta la muerte. Qué situación extrema. Después vino la traición de Judas. El Señor le había lavado los pies, había compartido con él la celebración de la Pascua, pero luego en Getsemaní llegó Judas con una multitud para capturarlo, como si fuera un malhechor. Entre la multitud, cuando él fue llevado prisionero, no hubo nadie que gritara su inocencia, ni siquiera sus propios seguidores. Más bien lo abandonaron cobardemente en aquella noche. Luego vino toda una larga noche y el juicio más arbitrario, injusto y rápido de la historia. Se reunieron en la madrugada. Nunca funcionaron tan bien los tribunales de justicia. Ese día Pilato y Herodes, que se celaban mutuamente, se hicieron amigos, cómplices de esta injusticia. ¿Cuántas cosas juntas en tan pocas horas? Qué difícil fue ese día para el Señor. Isaías lo describe así, y la lectura de estos versículos estremece nuestro corazón. Dice: mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga nosotros fuimos curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. En medio de esta pandemia que vivimos, hemos escuchado que uno de los aspectos más difíciles es la soledad del aislamiento de la enfermedad. Uno de los temores del contagio es que no podamos ser acompañados por los seres queridos alrededor de nuestra cama, en los momentos más críticos, y quizás hasta tener que partir solos de este mundo. Eso genera mucha angustia, mucho dolor. Hemos visto videos de ancianos despidiéndose de sus hijos y nietos a través de un celular y nuestro corazón se conmueve. Jesús también pasó sus últimas horas solo. Sin duda que fueron momentos difíciles, muy difíciles. Sus discípulos, aún los más cercanos, huyeron temerosos. ¿Qué pensamientos pasarían por la mente de Jesús en esos instantes? Él llevaba sobre sí el peso de todos nuestros pecados, las maldades más terribles de todos los tiempos. ¡Qué peso más horrible! Y nuestros pecados, los suyos, los míos, también estaban sobre él. Eso era mucho dolor, mucha carga espiritual, emocional, física. El Salmo 41, que es un salmo mesiánico, dice: hasta mi íntimo amigo en quien confiaba, el que comía de mi pan, me ha traicionado. Este salmo anticipa la traición que el Señor iba a sufrir en aquel día. Cuando pensamos en traición y Semana Santa, ¿en quién pensamos? Es evidente que se trata de Judas, ¿verdad? Él es el traidor con mayúsculas. En esta situación todos nos convertimos en jueces, con la supuesta autoridad de juzgar a Judas. Nos sentimos mejores, superiores a él. Nos sorprendemos y decimos: ¿cómo fue capaz de hacer eso? ¡Qué traidor! ¡Qué mal tipo! Sin embargo, Judas no fue el único que traicionó a Jesús en aquella oportunidad. En la Santa Cena, citada en Juan capítulo 13, nos menciona que Jesús se angustió profundamente y declaró: ciertamente
Les aseguro que uno de ustedes me va a traicionar. Y los discípulos se miraban unos a otros sin saber a cuál de ellos se refería. No solo Judas traicionó a Jesús en aquella vez, sino que todos los discípulos eran potenciales traidores. De hecho, Pedro también lo hizo. Y ese es uno de los episodios más increíbles de entender, porque Pedro era uno de los discípulos más importantes, más cercanos a Jesús y reconocidos por sus compañeros. El Señor lo llamó ahí en el lago Genesaret para darle sentido, propósito a su vida. Él, como discípulo, Pedro siempre se destacó. Él quería siempre ser protagonista, experimentó los milagros del Señor, caminó sobre las aguas, presenció la resurrección de la hija de Jairo. Pedro se caracterizaba porque era bueno para hablar y decir las cosas bien, para hacer declaraciones fuertes, arriesgadas. Era ese tipo de personas que hablaba y uno quería de inmediato tuitear lo que decía porque eran afirmaciones poderosas. Cuando Jesús lo llamó en el lago aquella mañana y él dijo: toda la noche hemos trabajado y nada hemos pescado, pero en tu nombre echaré la red. ¡Qué declaración! Cuando las multitudes se fueron porque las demandas de Jesús eran muy altas y había rumor entre los discípulos, el Señor se volvió y le dijo: si quieren ustedes también pueden irse. Y ahí aparece la figura de Pedro y hace esta declaración: Señor, ¿a dónde iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Cuando Jesús le preguntó a sus discípulos: ¿quién dice la gente que soy yo? ¿O quién piensan ustedes que soy yo? Pedro otra vez adelantó a sus compañeros y hizo esta declaración: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Pedro además fue parte del círculo cercano del Señor. Estuvo en la transfiguración de Jesús cuando escuchó la voz de Dios que decía: este es mi Hijo amado, escúchenlo. Por eso es que nos llama poderosamente la atención que ese Pedro, que conocía tan bien a Jesús y que había estado aquella noche en el Getsemaní cuando el Señor oró y abrió su corazón y se puso muy triste y se angustió y le pidió que le acompañen, traicionó al Señor. Leamos el pasaje de lo que ocurrió en aquella oportunidad frente al fogón. Se encuentra en Lucas capítulo 22, versículos del 54 al 62, y usted me puede acompañar. Dice: y prendiéndole le llevaron y le condujeron a casa del sumo sacerdote, y Pedro le seguía de lejos. Y habiendo ellos encendido fuego en medio del patio, se sentaron alrededor, y Pedro se sentó también entre ellos. Pero una criada, al verle sentado al fuego, se fijó en él y dijo: también éste estaba con él. Pero él lo negó diciendo: mujer, no lo conozco. Un poco después, viéndole otro, dijo: tú también eres uno de ellos. Y Pedro dijo: hombre, no lo soy. Como una hora después, otro afirmaba diciendo: verdaderamente también éste estaba con él, porque es Galileo. Y Pedro dijo: hombre, no sé lo que dices. Y enseguida, mientras él todavía hablaba, el gallo cantó. Entonces, vuelto el Señor, miró a Pedro, y Pedro se acordó de la palabra del Señor que le había dicho: antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Y Pedro, saliendo fuera, lloró amargamente. Habían pasado solo 3 horas de que Pedro había estado con Jesús, que había visto su rostro triste. ¿Cómo fue posible que lo negara? Pero cuando pensamos aún en esta experiencia triste de Pedro, no podemos tampoco enjuiciarlo, sino que necesitamos honestamente pensar en las veces que nosotros mismos traicionamos al Señor. La pregunta es: ¿por qué Pedro traicionó a Jesús? Este pasaje y los que están alrededor nos pueden mostrar algunas razones por las cuales él hizo esto. La primera nos dice que el pasaje previo dice que habían celebrado la Pascua, cantaron un himno, Jesús estaba con ellos, todo estaba bien, y en medio de ese contexto Pedro hizo una promesa tremenda. Pedro le dijo al Señor: aunque, Señor, todos te abandonen, yo no. Aunque tenga que morir contigo, jamás te negaré. La primera razón por la cual Pedro
traicionó a Jesús es porque hizo una promesa que no estaba dispuesto a cumplir. A Pedro le jugó en contra su personalidad impulsiva. Él era bueno para hablar y lo hacía bien, pero no medía el alcance del compromiso de sus promesas. Cuando nos analizamos a nosotros mismos, descubrimos que muchas veces hacemos lo mismo. Cuando todo está bien, es más fácil adorar a Jesús, decirle cosas lindas, cantar, levantar las manos, hacer promesas, pero cuando vienen los días difíciles, ¿cuánto nos cuesta ser coherentes y cumplir esas promesas? Pedro traicionó a Jesús porque hizo una promesa que no estaba dispuesto a cumplir. Pero el pasaje nos muestra también una segunda razón, y dice el versículo 54 del capítulo 22 de Lucas: y prendiéndole le llevaron y le condujeron a casa del sumo sacerdote, y Pedro le seguía de lejos. Aunque en el caso de Pedro se refiere a una distancia física, Pedro quería ver qué pasaría con Jesús, pero a la vez no verse comprometido. Déjeme decirle que es muy peligroso tratar de seguir así a Jesús, de lejos. Para el Señor no existen los discípulos a distancia, los que no son ateos, pero que a la vez no quieren comprometerse demasiado. Ni muy lejos, pero no muy cerca tampoco. No existe esa opción con Jesús. No hay puntos intermedios, porque Él demanda decisiones radicales. Jesús nos exige que nos definamos. Demanda una entrega total. El Señor tuvo declaraciones muy fuertes cuando dijo: ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. O cuando afirmó: todo el que quiera ser mi discípulo, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Demandas radicales. Esto nos muestra que no es posible seguirle de lejos. Al contrario, nuestro anhelo debería ser estar lo más cerca de Él. Un himno clásico que cantábamos dice: cerca, más cerca, oh Dios, de ti. Cerca yo quiero mi vida llevar. Cerca, más cerca, oh Dios, de ti. Ese es el secreto para la vida cristiana, estar más cerca del Señor. No es posible ser discípulos a distancia. En este caso no aplica el distanciamiento social como lo estamos haciendo hoy. Un discipulado de lejos con Jesús no funciona. Eso fue fatal para Pedro y lo puede ser para nosotros también. ¿Por qué Pedro traicionó a Jesús? La segunda razón es porque quería seguirle de lejos. Finalmente llegamos al momento mismo de la traición. Fueron 3 veces que Pedro negó a Jesús. La primera frente a una criada, y Pedro le dijo, en otra versión: ni siquiera sé de qué estás hablando. Después lo hizo la segunda y la tercera vez frente a unos hombres anónimos. Y cuando el segundo hombre le preguntó, dice el pasaje paralelo, que comenzó a echarse maldiciones y decía: no conozco a ese hombre del que hablan. Les juró. Eso significaba que una maldición caiga sobre mí, estaba queriendo decir Pedro, si no estoy diciendo la verdad. En aquel fogón, Pedro no estaba frente al Sanedrín, ni Pilato, ni Herodes, ni Caifás. Su vida no enfrentaba ningún riesgo con su confesión. Era más su imaginación, su vergüenza y miedo lo que inundó su corazón. No había peligro frente a estos 3 personajes anónimos que estaban calentándose alrededor de ese fuego. Me pregunto, ¿acaso el silencio no era una opción? ¿Quedarse simplemente callado no hubiera sido mejor? Y en el peor escenario, ¿no hubiera sido el mejor regalo para Pedro si confesaba ser un discípulo de Cristo, morir con su Señor? Él sabía que Jesús no era culpable. Él mismo había declarado que Jesús era el Hijo de Dios y morir con Cristo hubiera sido su mayor privilegio. Nosotros también nos avergonzamos cuando nos olvidamos de quién es Jesús y lo que ha hecho por nosotros. La tercera razón, ¿por qué Pedro traicionó a Jesús? Porque se avergonzó de él y tuvo temor. Qué triste, qué doloroso. ¿Sabe por qué fue aún más triste? Porque según el pasaje que leímos,
Jesús estaba cerca y probablemente escuchó los diálogos y las negaciones. Permítame terminar en esta oportunidad con esta pregunta en nuestro corazón. ¿Qué cree usted que hace Jesús cuando lo traicionamos? El mismo pasaje nos da la respuesta en el versículo 61. Entonces, vuelto el Señor, miró a Pedro, y Pedro se acordó de la palabra del Señor que le había dicho: antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Y Pedro, saliendo fuera, lloró amargamente. Otra versión dice, rompió a llorar. El Señor miró a Pedro, dice el pasaje. Jesús se volvió, es decir, tuvo intencionalidad de comunicarse con Pedro. Quería decirle algo, porque las miradas también hablan. Una cosa estoy seguro, completamente seguro. La mirada de Jesús no fue un juicio, no fue de juicio, sino de amor y de perdón. No había rencor ni acusación en esa mirada, sino invitación y restauración. Pedro también entendió ese lenguaje porque dice el versículo que su corazón se quebrantó solo con la mirada del Señor. ¿Cómo es posible que Jesús, sufriendo una injusticia terrible, habiendo sido abandonado en los momentos decisivos y estando en medio de esta larga agonía, todavía tenía amor para los que le hacían daño? Miró con amor y perdón a Pedro. Oró por los que lo estaban crucificando cuando dijo: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Hay una sola respuesta. Jesús era Dios y vino para mostrarnos el amor del Padre y reconciliarnos con Él. Así es Jesús para con nosotros también. Su amor es más grande que cualquier traición. Su perdón está al alcance de todo aquel que está dispuesto a humillarse y a buscarlo. Él es un Dios que en medio de nuestra traición nos mira y nos ama. No le puedo ver a través de este medio. No sé cómo está su corazón. No sé si usted necesita esa mirada dulce del perdón de Jesús. Pero sí sé que la gracia de Dios es suficiente para abrazarnos cualquiera que sea nuestra condición. El amor de Dios siempre gana a cualquier traición. De repente hemos traicionado al Señor prometiéndole cosas que no hemos cumplido, tratando de seguirle de lejos, sin mucho compromiso, o avergonzándonos de Él frente a situaciones apremiantes. Hoy todavía Jesús nos mira con amor y nos invita a venir a sus pies. Permítame orar. Señor nuestro Dios, venimos a tu presencia con gratitud especial en este día por el sacrificio que tú hiciste por cada uno de nosotros. Te adoramos, Señor. Gracias por tu muerte en la cruz, que nos da vida, esperanza, que nos da perdón, salvación. Señor, gracias porque tu amor siempre vence cualquier traición. Gracias, Señor, porque tu misericordia y tu gracia es más fuerte que cualquier rebelión. Señor, venimos delante de ti y te pedimos que cuando te ofendemos y cuando traicionamos tu nombre, por tu gracia nos perdones. Señor, quizás alguna vez te hemos fallado de diferentes formas. Algunas veces hemos prometido cosas que no hemos sido capaces de cumplir. Te hemos querido seguir de lejos, Señor, sin mucho compromiso. Oh Señor, nos hemos avergonzado de ti frente a situaciones apremiantes. En este día, en este Viernes Santo, nos humillamos delante de ti y te pedimos perdón. Míranos con tu amor, abrázanos con tu gracia y danos una nueva oportunidad. En el nombre precioso de Jesucristo, nuestro Salvador, que murió en el Calvario para darnos vida eterna y salvación. En ese nombre precioso oramos. Amén.